Por otro lado, cuando hallamos cabezas o caras humanas plasmadas en los objetos ligados a rituales de transformación chamánica, como los morteros de piedra del periodo formativo, y a los ligados con insignias de poder y autoridad, como las hachas de piedra también del formativo, proponen pensar en el sentido de esos términos en relación con el culto a la cabeza del ancestro, puesto que el curaca chamán ejerce su rol en tanto representante de aquel. Los hallazgos arqueológicos del NOA avalan la hipótesis, puesto que en muchos casos no hay evidencias de decapitación ni de tratamiento específico post-mortem, pero sí de remoción de la cabeza y su posterior deposición como ofrenda en espacios rituales y funerarios. En la capa primera del Inca Cueva 4, Puna Norte, Jujuy, fechada en 5300 años AP, se halló un cuerpo en posición flexionada, acompañado de partes seleccionadas de otros individuos, principalmente cabezas, acompañados de un numeroso ajuar funerario, en el centro ceremonial del campo de Pucará, Catamarca, del periodo formativo 600 a.C., 550 después de Cristo. Se encontraron diversas evidencias de sacrificios humanos y 5 cráneos, 2 masculinos y 3 femeninos, en perfecto estado de conservación, dispuestos de manera tal que formaban una pirámide, posiblemente envueltos en algún tipo de tejido o dentro de un recipiente hecho de un material perecedero en el valle de Ambato, Catamarca, en los sitios de Rinconada, Centro Ceremonial y Martínez de Vivienda, ambos ubicados en el periodo medio 550-1000. También se encontraron cráneos humanos completos o parciales preservados e incorporados en espacios de actividades cotidianas dentro del ámbito residencial, como patios y habitaciones, asociados contextualmente con piezas cerámicas, restos óseos de faunas y otros materiales varios de uso doméstico, en la ciudad de Tastil, Salta, del periodo tardío 900-1400, donde existe solo un cráneo que puede identificarse como trofeo, puesto que se presenta evidencias de resultar de una decapitación, que fue hallado en una tumba. Se hallaron en tumbas e incluso en el piso de las habitaciones esqueletos de adultos y de párvulos de ambos sexos sin cráneos, y en algunos casos se pudo constatar el traslado y el desmembramiento de partes esqueletales en tumbas de espacios habitacionales y de las necrópolis. Esto significa que post-mortem determinadas partes del cuerpo, en particular la cabeza, se removían y posiblemente se destinaban a otros espacios cúlticos. En relación al tema de la cabeza trofeo en los vasos y jarras, aparece un tema recurrente en el mundo andino prehispánico: el sacrificador, personaje antropomorfo masculino con un hacha en una mano y una cabeza antropomorfa en la otra. La escultura tallada en piedra de la colección de la Cancillería debió ser parte de estos vasos. En todo el mundo andino, desde épocas muy tempranas, contamos con hallazgos arqueológicos de cabezas humanas, cercenadas o removidas post-mortem, y con piezas que presentan iconografía de cabezas sueltas. En algunos casos, toda la evidencia arqueológica, como en la iconografía, es explícita la referencia a la cabeza trofeo, vale decir cabeza o cráneo que ha sido intervenido post-mortem para constituirlo en un trofeo u ofrenda, que se asocia en la decapitación ritual, gracias a los ejemplares conservados en Nazca, costa sur del Perú, por las condiciones desérticas. Sabemos que después de la decapitación se removían los tejidos blandos, se cosían los labios y a veces los párpados con espinas de algarrobo o cactus. Se ataba la mandíbula inferior para mantenerla en su ubicación original, se rellenaban las mejillas con fibras de algodón o vegetal y se perforaba el hueso frontal para pasar la cuerda de transporte, de modo que se evidencia una intención explícita de modificar la cabeza por importancia simbólica. En el resto del mundo andino, incluido el NOA, contamos con hallazgos de cráneos sueltos que a veces evidencian decapitación, extracción del tejido blando, descarnamiento y perforación del hueso frontal para pasar la cuerda de transporte. En las jarras y vasos de piedras, el tema de la transformación chamánica se articula con el de la cabeza trofeo, a través de la figura del sacrificador, quien expresaría una de las obligaciones que los curacas chamanes deben cumplir ante las huacas. Tanto cabezas como cráneo trofeo están en relación con la práctica de la decapitación ritual de enemigos capturados en combate. Se trataría de personajes de alto rango u captura, y posesión de su cabeza traería beneficios asociados no solo al poseedor, sino a toda la comunidad de pertenencia.
Además, la decapitación conlleva un gran derramamiento de sangre. En este sentido, la acción misma no estaría solo destinada a separar la cabeza del cuerpo, sino a verter gran cantidad de fluido vital por excelencia, lo que vincula esta práctica con la fertilidad agrícola y la regeneración. A eso se sumaría la concepción de la cabeza como un centro vital. En el mundo andino, las ocasiones en que se ofrecían sacrificios humanos eran de suma importancia para el destino de la comunidad, y el cuerpo humano, y en particular la cabeza, constituía la máxima ofrenda que garantizaba al hombre el establecimiento de una comunicación en el ámbito de lo sagrado. A cambio de la entrega del humano mismo, el hombre quedaba en condición de pedir a sus huacas que garanticen la continuidad de la vida natural, social y cósmica. Corporizar el poder, textiles y metales. El textil y la metalurgia ocupan un lugar privilegiado en el mundo andino como tecnologías de poder. A través de complejas técnicas se han elaborado insignias, emblemas, vestimentas y mantos funerarios que materializan la relación entre gobernantes y ancestros, legitimando su poder y autoridad. Tanto la complejidad de los procesos de elaboración como los resultados denotan una alta especialización de los hacedores de esas piezas, que deben haber gozado de un importante reconocimiento social por su labor. Se puede haber tratado de chamanes que sumaban al conocimiento religioso el técnico, que transmitían su mensaje a través de la puesta en circulación de estos objetos. Sus saberes tecnológicos, cosmogónicos y cosmológicos que implican poderes, de estos se tratarían de la elaboración de bienes hechos por unos pocos, para unos pocos, con técnicas complejas y iconografías restringidas de estos objetos. El metal adquiere un lugar preponderante en la historia del Noa a partir del periodo medio, mientras que en el formativo ese lugar lo ocupó el trabajo en piedra. La colección de la Cancillería cuenta con 3 placas de bronce del periodo medio, que forman parte de un acotadísimo conjunto de objetos, no supera la treintena, dispersos por el mundo, pero que habrían sido producidos en el Noa. La mayoría de esas piezas circulares y rectangulares, cuya altura máxima o diámetro promedio de 10-15 centímetros y su peso de 150 y 200 gramos, evidencia una excelencia plástico-técnica. Todas están elaboradas con la más compleja técnica de cera perdida y presentan cavidades que pueden haber estado destinadas a engarzar piedras. Luis González sugiere que la modalidad tecnológica de la cera perdida, que no se da anteriormente en el NOA, fue inaugurada por los metalurgistas del periodo medio y que implicó proveerse de cobre y estaño en diversas localizaciones con la inherente planificación logística. Las variaciones en la cantidad de estaño entre una placa y otra estarían en relación con la disponibilidad de minas estañíferas de los distintos talleres de la zona, Valle y Serrana, lo que está sugiriendo la existencia de varios talleres de metalurgia en la región. La iconografía de las placas presenta variantes, pero gira en torno a 3 personajes: el antropomorfo, los saurios, síntesis de yacarés, serpientes y lagartos, que se ubican en la parte baja, y los felinos, síntesis de pumas y yacuaré, con adornos circulares en las orejas, que se ubican en la parte alta. Como señalamos más arriba, los animales aludidos son cazadores crepusculares que se asocian con poderes suprahumanos. Más allá de las variantes en todos los ejemplares conocidos, el antropomorfo es la figura central. Es el único motivo que se mantiene en todas las placas en su versión completa y ocupa siempre el eje central de la composición, articulando izquierda y derecha, arriba y abajo. Sauros y felinos pueden aparecer referidos metonímicamente a través de sus pieles reticulares, los primeros manchas o fauces, los segundos incorporando al antropomorfo, razón por la cual proponemos pensar que el discurso de las placas habla de los hombres que detentan el poder, los curacas chamanes. Este poseería los valores y poderes identificados con esas especies, en tanto lleva inscritos en su cuerpo atributos propios de esos homorfos, atributos de su poderosa sacralidad. ¿Será el antropomorfo la representación de la deidad Huaca, posible antepasado mítico de las élites de los curacas chamanes? ¿Será el antropomorfo la representación del sacerdote encarnado a la Huaca, antepasado en el momento ritual? Imposible saberlo a ciencia cierta, pero ambas posibilidades responden al mismo núcleo de sentido. Es un humano, muy posiblemente masculino, quien incorpora y detenta poderes que lo asimila o emparenta con fuerzas sagradas, identificadas con sauros, serpientes y felinos. El otro tipo de objetos que identificamos como emblemas de poder son las hachas, que presentan iconografías asociadas a los mencionados animales identificados con los huacas, que son quienes delegan el poder a los curacas. En este sentido, emblemas e insignias son los agentes que embisten a la autoridad
y poder a quien los posee. Entre los objetos de metal de la colección del museo contamos con una hermosa pinza de depilar en forma de cuadrúpedo felino, que debió ser usada en vida y luego depositada en la tumba de un personaje masculino de prestigio. Gracias a los hallazgos arqueológicos en otras partes de los Andes y a la existencia de piezas de cerámica que así lo representan, por ejemplo la cerámica Huari, sabemos que esos objetos eran usados por los hombres para dejarse los rostros lampiños, otro modo de generarse marcas de identidad, y la diferenciación en el cuerpo, al igual que son las deformaciones craneanas, las escarificaciones y los tatuajes. Finalmente, en el periodo tardío, caracterizado por los conflictos territoriales que llevaron a una compleja dinámica de guerras y alianzas que dio lugar a la consolidación de los señoríos complejos que se establecieron en centros residenciales, pucarás, construido en la cima de los cerros o mesetas de difícil acceso que permitía el control de los valles, predominan las campanas y discos de bronce elaborados con molde. No conocemos a ciencia cierta su uso, pero varios investigadores lo han asociado a contextos bélicos como elementos que reflejan el sol y proveían fuerza a los combatientes, además del posible uso como escudos en el caso de los discos. La presencia recurrente de estos objetos del motivo de la cabeza humana suelta se interpreta a la luz del tema de la cabeza trofeo. Ese aparece en muchos casos asociado a las serpientes, particularmente serpientes bicéfalas, motivo dominante en la iconografía del periodo tardío y que puede identificarse con dos serpientes apareándose. La serpiente, como señalamos, estaría identificada con el poder de la huaca. En este sentido, la articulación de esa referencia con el apareamiento y la cabeza trofeo podría remitir a la ya mencionada cuestión acerca de la necesidad de alimentar a las huacas con la sangre sacrificial a cambio de que éstas garanticen la continuidad de la vida. Pero además, en el contexto bélico, estos objetos, campanas y discos, funcionarían como emblemas de poder que detentan los curacas frente a sus enemigos. La magnífica colección de torteros de exquisita factura, de morteros de exquisita factura en piedra y cerámica, nos habla a las claras del rol central que le cupo el trabajo textil asociado a la producción de bienes de lí. Ciertamente debieron existir cantidad de torteros destinados a la producción de ropas de uso cotidiano de todos los miembros de la comunidad, pero el grueso de los que se han conservado y que muy posiblemente fueron depositados como ofrenda en tumbas presentan características plásticas y técnicas muy particulares que claramente los distinguen de los morteros de uso común. En algunos casos, inclusive, la morfología de los mismos dificulta su uso en términos prácticos, ya que se trata de verdaderas esculturas de bulto en miniatura en la que se sacrifica la forma plana que facilita que el uso se inserte en el agujero del torero para hacer girar durante el hilado en aras de lo escultórico. Ya Ambrosetti advirtió esta cuestión de señalar que halló torteros demasiado artísticos y con un simbolismo muy significativo, y le atribuye a personajes femeninos de importancia u objetos votivos destinados a propiciar al Chiqui, deidad del Noa que demanda sacrificios. Ambrosetti recoge una invocación de las tejedoras de los molinos de Salta, a fines del siglo XIX, en la que antes de empezar a hilar dicen: Jesús, María, Pachamama, que el uso no me agarre la mano y no me permita hilar. Jesús, María, Pachamama, que el uso no me agarre la mano y no me permita. Las tejedoras temen que el uso se revele y le tomen la mano inmovilizándola. Podemos pensar entonces que antes el temor de tortero funcionaba como el aliado de las tejedoras que disciplina el uso poniéndolo en el orificio desde donde se pueda hacer girar. Ese ejemplo tomado del trabajo de campo de Ambrosetti nos da la pauta de la agencia de esos objetos asociados a las tecnologías del poder. Se trata de objetos animados que son ellos mismos portadores de poder. En estos torteros votivos se destaca uno que pertenece a la colección de la Cancillería. Se trata de un objeto circular de 3 centímetros de diámetro y 2 centímetros de alto, con un orificio en el centro que se interpreta como un tortero. Este objeto se ha ubicado en el periodo medio. Presenta tallados dos personajes
zooantropomorfos, cuerpos de felino, cabeza humana con tocado o cabellera. La morfología del objeto nos presenta dudas respecto a su uso práctico, ya que los torteros, por cumplir su función correctamente ubicado en la parte inferior del uso, ayuda a torcer la fibra. Deben ser planos. Sin embargo, la forma circular, el tamaño y el orificio coinciden con la definición de ese tipo de objetos que hacen a la labor textil, que, como ya señalamos, es otra de las tecnologías identificadas con la producción de bienes de élite. En el mundo andino tenemos numerosos hallazgos de tumbas de tejedoras con un rico ajuar que no solo habla de su labor, sino de su pertenencia a un grupo de alto rango. Podríamos pensar entonces que el tortero es una insignia de poder destinada a un tejedor que formaba parte de una ley gobernante de curacas yamanes. La asociación de ese metal y textil se expresa en el hallazgo de pequeñas láminas de oro martillado y repujado con orificios que denotan que estaban cosidas las prendas. Seguramente se trataba de ropas destinadas a la élite, y que en un unión de las fibras y oro condensaban profundos sentidos simbólicos. La gran cantidad de cerámica disponible en el registro arqueológico permitió ordenar la historia del NOA y definir culturas ubicadas espacio-temporal, sobre todo una vez que se estableció el método estratigráfico, por el cual se establece que en una excavación arqueológica las capas superiores son las más recientes que las inferiores, puesto que a cada estrato le sucede otro que corresponde con una etapa posterior. Por lo tanto, según el estrato donde se halla un objeto, se puede dar su antigüedad, particularmente a partir del uso sistemático del carbono 14 a mediados del siglo XX. Basados en la recurrencia de determinados estilos y tipos cerámicos en determinados estratos arqueológicos, establecieron secuencias temporales que ascribieron esos estilos a las distintas culturas que iban surgiendo a lo largo de la historia. Actualmente hay consenso entre los investigadores respecto a la necesidad de revisar esos supuestos, dado que los estilos, vale decir, los modos de hacer imágenes y objetos tanto a nivel iconográfico como técnico y plástico, pueden sufrir transformaciones que no necesariamente están asociadas a la aparición de otra cultura o cambios sociopolíticos significativos, sino a procesos que se dan en el seno del grupo que reúne a quienes tenían un cargo de la fabricación de determinados objetos, del mismo modo que la continuidad de determinados estilos pueden ser vinculadas a herencias interculturales, rescates posteriores, etc. Por otro lado, en un mismo valle y en una misma época pueden consistir estilos con diversos que se están hablando de culturas distintas, sino de hacedores distintos. Como ya señalara Kubler en los años 60, refiriéndose a los Andes centrales, gran parte de nuestro conocimiento sobre la antigüedad andina se basa en los estilos de la cerámica, y no tenemos conocimientos exactos de que la continuidad de las tradiciones alfareras refleje continuidad con otros campos de actividad histórica, o de que los cambios en los estilos de cerámica necesariamente respondan a algo que fuera del terreno de ese arte. Presentamos acá diversos estilos cerámicos que originalmente se identificaron con las entidades culturales adscritas a los respectivos periodos en los que se organizó la historia del NOA. Los nombres corresponden a los lugares donde se hallaron los tipos de piezas que permitieron definir unidades estilísticas. Las sociedades del periodo formativo 600 a 600 después de Cristo se caracterizan por la organización en pequeñas comunidades agrícolas constituidas por grupos de familias ligadas entre sí por relaciones de parentesco. Los grupos vivían en un recinto distribuidos en torno a patios donde se realizaban actividades domésticas y artesanales: cocinar, hacer cerámica, tejer, etc. En algunos casos, como en Tafí del Valle, Tucumán, hay evidencias de que se enterraban allí a los muertos y se les rendía culto con ofrendas diversas: comida, piezas de cerámica, etc. Los campos de cultivo estaban en las franjas fértiles a la vera de los ríos, y las zonas de la puna se desarrolló pastoreo de llamas. En esta época habría indicios de la aparición del centro ceremonial más antiguo, en el molar de Tafí del Valle, Tucumán, donde se emplazaron alrededor de un montículo artificial los famosos menires antropomorfos grabados que alcanzan hasta 3 metros de altura. Podemos pensar que este largo periodo se va configurando un grupo con ciertos poderes derivados de su prestigio religioso, los jefes yamanes. A este periodo le corresponden las cerámicas escultóricas Cóndor Huasi, procedentes de la amplia área que va desde el norte de Catamarca hasta el norte de La Rioja,
y del oeste catamarqueño hasta Santiago del Estero, y se caracterizan por un tratamiento sumamente particular de los cuerpos, en particular femeninos y masculinos, que presentan extremidades superiores sumamente delgadas y las inferiores globulares. Manos y pie en muchos casos están apenas esbozados. Este tratamiento contrasta con el de los rostros, que aunque sintéticos se corresponden con formas más naturalistas. El cuerpo del personaje reitera motivos escalonados, rombos, triángulos, pintados que deberían tener un significado preciso. Los originales artistas del Cóndor Huasi a veces optan por resumir cuerpo y extremidades inferiores en una única fórmula globular o en una anular. El porqué de esas particularidades convenciones de representación del cuerpo humano quedará para siempre como incógnita, puesto que no tenemos un modo de conocer la respuesta. Por lo que sí es evidente es que se trataba de una convención sostenida por los ceramistas que fabricaban esas piezas destinadas a ofrendas funerarias, quienes muy posiblemente tenían estrechos lazos con los jefes chamanes. Además de los personajes femeninos y masculinos, hallamos batracios, molitas y felinos que en muchos casos comparten los mismos motivos que se pintan en el cuerpo de los humanos. Completan el conjunto de seres híbridos que aunan rasgos humanos y felínicos, a veces a través de formas anatrópicas, según se vea la pieza. Rotándola de 90 a 180 grados adquiere un aspecto u otro. Desde este conjunto cerámico se distingue dos tipos particulares. Uno de las vasijas cefalomorfas Cóndor Huasi. Estas responden iconográficamente a la definición del motivo de cabeza trofeo, ojos cerrados, bocas cosidas, pero sobre todo el hecho de su posición invertida permite interpretarla como tales, ya que esta disposición podría vincularse en la práctica mencionada en las crónicas coloniales acerca de que los indígenas bebían chicha en rituales guerreros del cráneo del enemigo decapitado. El otro es el de los vasos Zeppelin, de cuerpos cónicos alargados que pueden aludir a los cuerpos de animales, hombres o híbridos. Nuevamente, los ceramistas Cóndor Huasi optan en particular y sumamente original manera de resolver un cuerpo, simulando lo humano y no humano, esta misma forma que se aleja de cualquier semejanza con cuerpos naturales.